Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo, su programa El Pregonero de la Verdad. Muy buenos días, Víctor, allá en cabina. Buenos días a cada uno de ustedes que domingo tras domingo están en sintonía para disfrutar de esta su programación. Miguel Cabrera, aquí con ustedes, un servidor, como cada domingo de 9 a 10 de la mañana, con ustedes llevando esta programación de novedades bíblicas. Así que vamos a tener una oración para dar el inicio formal a esta programación, El Pregonero de la Verdad. Eterno y maravilloso Dios que moras en los cielos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te damos muchas gracias, porque tú, Señor, todos los días has estado con nosotros hasta esta hora. Tu mano nos ha guiado y nos ha dirigido. Y te imploramos, Señor, que lo siga haciendo. Te imploramos, Señor, que las palabras que han de pronunciarse en esta programación, todas íntegramente puedan ser dirigidas por ti. Acompaña a cada uno de los amigos y hermanos que estarán disfrutando de esta programación. Te ruego, Padre, que tú seas con ellos y que tu paz pueda estar en su alma. Te pido también, Señor, por nuestro hermano Adrián Alonso, que ha sido intervenido quirúrgicamente allá en Argentina. Te imploro, Señor, que tú seas con él, que tus manos poderosas y de sanidad puedan posarse sobre su cuerpo y que éste pueda quedar sano conforme a tu divina voluntad. Dame, Señor, tu bendición en esta hora para hablar de tu palabra. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como cada domingo, ¿verdad? En este espacio estamos estudiando porciones de la palabra de Dios. Traemos parte de la misma que puedan ser novedosas. Como me refiero a novedosa, de que vemos quizás cosas que la gran mayoría no ve, o sencillamente la lee pero no la profundiza. Sencillamente pues es algo más que está en la Biblia, pero resulta que en la palabra de Dios no hay nada al azar, no hay nada por casualidad, no hay nada accidental allí. Todo cumple un maravilloso propósito. O sea, el plan del Señor fue en plasmar cada letra que se encuentra en su palabra que fuera beneficiosa para cada uno de aquellos que la atesoran. Por lo tanto, así como vimos hace un par de semanas atrás la serie del libro de Apocalipsis, yo estoy totalmente convencido y seguro de que muchas personas pudieron disfrutar de esos temas que quizá no lo habían visto de esa manera, y de hecho el libro de Apocalipsis quizá no lo habían apreciado de esa manera y de esa forma interesante, ¿verdad? Y con ese interés, ¿verdad? Como fue presentado. Así hemos visto otros temas como buscamos, escarbamos, ¿verdad? Escudriñamos cosas que quizá la gran mayoría no ve. Con esto no quiere decir que las personas que estudian la palabra de Dios no encuentren el tesoro allí. No, no me refiero a eso, sino que le presentamos algunos puntos, ¿verdad? Que quizá para algunos sean críticos, en el sentido de que no lo pueden apreciar claramente, o que no puedan hacer la conexión de uno o con el otro, o de una cosa con la otra, y así ver entonces el bonito mensaje
que esconde la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que le esconde? Cuando usted me diría aquí, bueno, pero ¿por qué le esconde? Debería ser visible. Sí, es visible para todo aquel que lo busca. Es totalmente visible. Pero digo que lo esconde porque tenemos que buscar, tenemos que escudriñar, tenemos que profundizar para sacar lo mejor de la palabra de Dios. Es como una mina de oro, una mina de diamante, qué sé yo, una mina de estos minerales preciosos. El minero tiene que escarbar y mucho. Tiene que ensuciarse, tiene que profundizar, tiene que usar una serie de instrumentos para poder llegar a donde está, y luego que llega a donde está el oro, entonces tiene que conocer bien para identificar, porque como está sumergido en tan profundidad de la tierra, ¿verdad? Mezclado con roca, con desechos fósiles quizás, con lodo, entonces tiene que identificar, saber de esto para poder identificarlo y decir, ah, mira, esto es oro, y limpiarlo, darle la forma. Bueno, o sea, es todo un proceso. Igual la palabra de Dios, el mensaje está ahí, ¿verdad? La belleza está ahí, el mensaje rico está ahí, pero para eso hay que profundizar, hay que escarbar, hay que buscar, hay que comparar una cosa con la otra para poder entonces llegar al mensaje que queremos o que el Señor quiere que lleguemos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando comparando acerca de Moisés, la persona de Moisés, sus hechos, y acerca de los hechos de Cristo y su persona, ¿verdad? No sé quiénes de ustedes han hecho esto en alguna ocasión, pero la verdad que es bastante interesante las similitudes que tuvieron estos dos personajes en tan distante época en que vivieron sobre esta tierra, y cómo pasaron las cosas alrededor de su vida, cómo lo hicieron, qué dejaron atrás. O sea, bueno, hoy vamos a seguir con la segunda parte de esta pequeña serie para que ustedes vean lo interesante que es. Pero no sé quiénes de ustedes, creo que mucho, puesto que así me lo externaron personalmente, ¿verdad? Privado, cuando estuvimos dando la serie acerca de los símbolos o la sombra de Cristo que se encuentran en la Biblia. Óigame, cuántas cosas interesantes pudimos encontrar allí. Desde una rosa que simboliza a Cristo, una rosa, la rosa de Sarón, hasta un cetro, una roca, una lámpara. O sea, note que usted me dirá, pero ¿cómo es que una rosa, ¿verdad? Es un símbolo de Cristo, un cetro, o sea, un bastón. ¿Cómo es que un bastón, una roca? ¿Cómo es que una roca simboliza a Cristo? ¿Cómo es que una lámpara? O sea, note que son cosas que usted lo agarra unilateralmente, o sea, aislado, y usted dice, no, jamás, ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo voy a sacar un tema de esto para hacer unas similitudes y buscar la persona de Cristo dentro de este objeto? Es como algo imposible, pero no. Un pan, el agua, o sea, pero sin embargo, cuando comparamos un texto con el otro texto, entonces allí encontramos la ricura, el mensaje precioso de la palabra de Dios. Qué bueno, maravilloso. Así como le decía, en el día de hoy, en esta entrega vamos a seguir, ¿no?, con el tema que iniciamos la semana pasada, titulado Un profeta como yo. No como mi persona, no como yo, no como Miguel Cabrera, sino como Moisés. Así dice el texto. O sea, un profeta como yo. Le dijo el Señor a Moisés que le dijera al pueblo, ¿verdad?, que el Señor se iba a levantar de en medio del pueblo un profeta como Moisés. Quizás el pueblo entendió o pensó, luego que Moisés desapareció o Moisés murió, entendieron que ese profeta que Moisés le había hablado, que le había dicho que el Señor se iba a levantar, era Josué, puesto que Josué fue el que sustituyó a Moisés. Me imagino que el pueblo dijo, bueno, este profeta que Moisés nos habló que el Señor se iba a levantar en medio de nosotros fue a Josué. De hecho, este joven, que cuando salió de Egipto era prácticamente un adolescente, se mantuvo siempre cerca de Moisés, aprendiendo de Moisés. Todo lo que Moisés hizo, él lo aprendió. Y por ende,
cuando Moisés entonces muere, él es la persona escogida por Dios para dirigir al pueblo. Y fue una persona dentro del pueblo, o sea, de en medio del pueblo, o sea, de lo más cercano de la dirigencia del pueblo, que el Señor escogió a Josué, el ayudante. Y ustedes saben que Josué se dio una persona fiel, una persona, óigame, digno de imitar. Y de hecho, sus palabras o la palabra de Dios están allí acerca de Josué. Y el Señor le dijo: estaré contigo así como estuve con Moisés. Palabra muy buena, mayores. Entonces, pero no, nosotros sabemos que ese profeta al cual se refería Moisés por la palabra del Señor no era Josué. No fue ni Samuel, no fue David, no fue Jeremías, no fue Ezequiel, no fue Daniel, no fue Isaías. Podrían quizá decir aquello que vivieron posterior de que quizá fue Isaías, puesto que Isaías es el profeta en el Antiguo Testamento que más habla acerca del Mesías. De hecho, muchos lo llaman el profeta evangélico a Isaías, ¿verdad? Por ser uno de los profetas que más habla acerca del Mesías prometido. Pero no fue Isaías, tampoco Zacarías, tampoco Oseas, Nahum, ninguno de esos. Pero ¿cuál fue ese profeta? ¿Sería Juan el Bautista? ¿Sería Juan el Bautista? Tampoco fue Elías, volviendo un poco atrás, ni Eliseo tampoco, que fueron profetas prominentes, que hicieron maravillas, que hicieron cosas increíbles. Hablando del profeta Elías, tan prominente fue que el Señor se lo llevó vivo, lo trasladó, lo traspuso de la tierra al cielo sin ver la muerte, sin pasar por el yugo de la muerte. Imagínese usted, solamente eso me da a mí entender del tipo de profeta que fue Elías. Pero también el profeta Eliseo. Ustedes saben las cosas que hizo el profeta Eliseo. El Señor le dio una autoridad, el Señor le dio un poder de hacer, óigame, milagros, resucitar personas, milagros de todo tipo. Resucitar a la persona es un milagro, pues no es obra de hombre, sino de Dios. Multiplicar cosas, comida. Hizo en una ocasión flotar un hacha que se había caído en el agua, en un río. Y él sencillamente extendió la mano, digo sencillo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Extendió la mano y el hacha flotó. Ustedes saben que un hacha es un instrumento de hierro macizo, de hierro sólido, que cuando cae en el agua, pues automáticamente se baja a las profundidades. Y entonces él levantó sus manos donde más o menos había caído el hacha, y allí entonces el hacha flotó desde el agua hacia el aire. O sea, imagínese usted. Pero bueno, hay un sinnúmero de cosas. Sin embargo, al profeta al que Moisés se refería no era ninguno de estos que hemos mencionado. Tampoco el profeta que escribió o a quien se le reveló el libro de Apocalipsis, a Juan. Tampoco fue. Mencioné a Juan el Bautista, que fue uno de los profetas que, bueno, dice la palabra de Dios que vino con el espíritu de Elías. Oiga, ¿con quién hace la comparación? Con el espíritu de Elías. Elías que fue traspuesto sin ver la muerte, significando así de que fue una persona al cual Dios lo vio con unos ojos que no tengo palabra para describirlo, que lo llevó sin ver la muerte. Entonces a Juan el Bautista la palabra de Dios y el mismo Cristo lo elogia con estas palabras, que vino con el espíritu de Elías preparando el camino del Mesías. Pero bueno, ese profeta a quien el Señor se refirió por medio de Moisés es Cristo. Es Cristo. Usted me dirá, pero Cristo fue un profeta. Cuando dicen que Cristo fue un profeta, muchos se incomodan. Sí, Cristo fue un profeta. Y si no fue un profeta, entonces vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a buscar toda la profecía que Cristo anunció, que se han ido cumpliendo desde su partida hasta la fecha y se seguirán cumpliendo hasta el final. Sí, Cristo fue un profeta. Cristo tenía que cumplir con, o tienes aún, porque todavía no ha cumplido completo, con
con unos requisitos o unas posiciones, para así decirlo, que el Señor puso dentro del pueblo de Israel. Entre ellos tenemos el profeta, sacerdote, sumo sacerdote y rey. Repito, profeta, sacerdote y sumo sacerdote, él es la investidura, sacerdote, ya dije profeta, ¿verdad? Y rey. Cristo ya cumplió con la parte de profeta. Cristo ya pasó por esta tierra y profetizó, hizo toda la obra que más que la que hacían los profetas. También está ahora mismo, en esta ocasión, siendo la posición o cumpliendo, ¿verdad? Cumpliendo con el sacerdocio, ¿verdad? Cumpliendo con el sacerdocio. Actualmente Cristo es sumo sacerdote, ¿verdad? En el santuario celestial, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego vamos a ver cuando Cristo sea coronado rey, ¿verdad? Cuando Cristo sea coronado rey. Aún Cristo no ha sido coronado, puesto de que todavía no ha llegado su segundo advenimiento para llevar a su pueblo y cumplirse una profecía que se encuentra en Daniel 2 y también Daniel 7, Daniel 2 y Daniel 7, en donde habla de que el reino le sería entregado a los santos, pero que a él se le iba a dar potestad, reino y gloria, y ese reino entonces él se lo iba a dar a los santos. Y ahí entonces Cristo, ya después que venga por segunda vez, bueno, todo un proceso, entonces será coronado rey de reyes. Bien, porque recuerden que Cristo dejó su posición allí en el cielo, ¿cierto? Cristo dejó su posición allí en el cielo y vino para ser el Mesías, para ser nuestra garantía, para ser nuestro sustituto, para ser alguien que tomó nuestra posición, la cual yo tenía que pagar mi precio. Entonces Él la toma esa posición y se hace garante y paga por mí. Eso es un garante. Muy bien. Viendo todo este preámbulo, entonces sí, vamos ahora a la parte central. Y nos vamos a ir al libro de Números. Libro de Números, y allí vamos a ver el capítulo 12 y el verso número 3. Número 12, verso número 3. Dice allí: aunque Moisés era un hombre manso, el más humilde de la tierra. Aquí nos habla de que Moisés era un hombre manso. Dice que era el más humilde sobre la tierra. Qué interesante esto. Qué interesante. Muy pocas personas, luego de tener o teniendo una posición importante, riqueza, poder, influencia, etcétera, como que no coincide una cosa con la otra, de ser más, ¿verdad? Y tener poder, tener riqueza. Es como una ley natural, como que no compagina una cosa con la otra. Recuerden que Moisés había sido criado en la casa de Faraón, ¿verdad? En palacio. Había sido educado con la mejor educación de ese entonces, ¿verdad? En Egipto. Pero aparte de esto, Moisés estaba siendo preparado para gobernar en Egipto, el imperio gobernante en ese entonces. Sin embargo, Moisés entendió de que esa no era su posición, de que esa no era la parte que el legado que él debía dejar en la tierra. Querer ser llamado hijo de la hija de Faraón y entonces ser uno o sufriente, uno con su pueblo, con el pueblo hebreo. Pero vamos a ver, no solamente Moisés dejó una posición importante, dejó un trono, no solamente Moisés dejó algo importante,
¿eh? Vamos a ver otro personaje que dejó algo muy importante. Daniel 10:13. Libro de Daniel, capítulo 10 y el verso 13 dice lo siguiente. Dice así: pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda y yo quedé allí con los reyes de Persia. Entonces Miguel, que es uno de los principales príncipes del cielo, recuerden que Miguel es el nombre que se le daba a Cristo antes de venir a la tierra como humano, antes de encarnarse. Ese era el nombre que se le daba a él. De hecho, es un nombre que significa, es un nombre hebreo que significa ¿quién como Dios o quién como Dios? Es una pregunta. O sea, ¿o quién igual a Dios? El único que es igual a Dios, no hay nadie más. El único que es igual a Dios es Cristo. Por eso se le llama Miquel o Micael. Se divide en dos, ¿verdad? Y eso es lo que significa. ¿Quién igual a Dios? Vamos a ver en el Nuevo Testamento otra cita bíblica muy interesante que se encuentra en Filipenses. Filipenses, el capítulo 2, y allí vamos a ver del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8 dice lo siguiente: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, escuchen esto, quien, aunque era de condición divina, aunque era ¿qué? De condición divina, dice, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Aquí está el nombre o el significado del nombre Miguel. Su igualdad a Dios. ¿Quién como Dios? Cristo, igual a Dios, ¿verdad? Sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Y al tomar la condición de hombre se humilló, oiga bien, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sabemos entonces cuál fue la recompensa de esto. Y el mismo capítulo nos lo dice en el verso número siguiente, en el 9. Dice, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Miren qué maravilloso. Hablábamos de que Moisés no fue el único que dejó una posición elevada, que dejó una posición de privilegio, que dejó una posición de altura. Sin embargo, lo dejó para humillarse, para sufrir, bueno, fue desterrado de Egipto. Caminó una gran porción de desierto desde Egipto hasta Madián. Y allí duró 40 años trabajando con ovejas, trabajando con ovejas, cuidando su oveja en ese lugar, en Madián, en donde conoció a Jetro, ¿verdad? Padre de la que fue posterior su esposa, ¿verdad? Sin embargo, él tenía una posición elevada, una posición de privilegio, de altura, pero sin embargo esa no era la posición que Dios quería para él. Y él la dejó y se fue a cuidar ovejas. Imagínese usted desde el trono hasta cuidar ovejas, como que, oiga, es muy distante. Pero asimismo Cristo dejó esa posición tan elevada ya en el cielo, ¿verdad? Se despojó de todo esto y vino aquí a la tierra a cuidar ovejas prácticamente, ¿verdad? Y de hecho él lo dijo, yo soy el pastor de mis ovejas me oyen. Entonces, noten que luego de todo esto, entonces fue exaltado hasta lo sumo, dice el texto. Dice, pero Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Pero qué hizo Dios con Moisés? De hecho, el mismo Cristo, después que Moisés muere, ¿no? Cristo viene, lo resucita y lo lleva al cielo. O sea, lo exalta, ¿no? Lo lleva a una posición elevada. Asimismo Cristo, luego que Cristo resucita, tiempo después,
entonces el Señor se lo lleva al cielo, ¿eh? Lo exalta hasta lo sumo. Lo mismo hizo con Moisés, lo saca de la tumba, tiempito después de haber muerto, y se lo lleva al cielo, lo exalta hasta lo sumo. Miren, miren qué similitudes hay entre Cristo y Moisés en este punto. Pero hay otra lectura. Mateo 11:29. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo. Mateo 11:29. Dice así. Le quiero recordar que si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud, por el Facebook en vivo, ¿verdad? Facebook Live, Juan 17.3, allí usted puede hacer su aporte, puede hacer su pregunta y con gusto lo estaremos compartiendo. Estamos en Mateo 11:29, que dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29 y 30. Así como Moisés se habla de que era el hombre más manso sobre la tierra en ese entonces, asimismo Cristo, él mismo dice que soy manso y humilde. Pongan su yugo sobre mí, que soy manso y humilde. Soy manso y humilde de corazón. Y vosotros, ¿qué haréis? Hallaréis descanso. Tengo otra lectura que se encuentra en Lucas 23:34. Nos dice lo siguiente, Lucas 23:34. Vamos a ver, vamos a ir allí. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron su vestido echando suerte. Moisés no tomó represalia contra el pueblo de Egipto. No, para nada. Moisés no tomó, luego de que quizás se sintió con un poder de hacer milagro y quizás quiso hacerle daño a Faraón. No, no hizo nada de eso. Moisés sencillamente se circunscribió a lo que el Señor le dijo que hiciese, sencillamente. Y fue y le dijo a Faraón: mira, arrepiéntate, deja salir al pueblo, todo. O sea, no tomó represalia. Así mismo Cristo, con aquello que hasta el último momento estuvieron burlándose, golpeándole, crucificándole, torturándole. No, Cristo no tomó represalia contra ellos. Todo lo contrario, miren aquí en esta cita, que lo que hace es que ora por ellos. ¿Y qué dice Cristo? Perdónalos, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Muy bien. Y allí encontramos entonces, viendo que Moisés era un hombre manso y humilde, asimismo Cristo un hombre manso y humilde, ¿verdad? Dejaron posiciones elevadas, ¿verdad? Posiciones elevadas para ir por los pobres. Asimismo Cristo vino y murió por aquellos que habían cometido sus hechos y eran culpables, o somos culpables, pero Cristo vino y se hizo garante. Pero Moisés también hizo algo muy similar. Vamos a buscar una cita bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 32. Interesantísima cita. Si usted no la ha leído, yo estoy seguro que sí, pero bueno, vamos a repetirla. Usted sabe que como el pueblo estaba actuando de una forma, digamos que desesperante para Moisés y para Dios inclusive, el Señor llama a Moisés aparte y le dice: apártate de este pueblo, apártate de este pueblo y lo voy a destruir, y de ti haré una gran nación. Entonces, Moisés no quiso hacer eso, que destruyeran al pueblo y él ser exaltado para que de su descendencia el Señor levantara una gran nación. Y note la palabra de Moisés. En el verso 31 comenzamos, dice, Éxodo 32, verso 31, dice: entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado.
porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado, y si no, óigame, oiga la palabra de Moisés, y si no, dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme. ¿Qué significa la palabra raer? Eliminar, quitar, borrar. Eso es lo que Moisés le está diciendo al Señor. Si tú no lo vas a perdonar a ellos, si tú no le vas a perdonar ese gran pecado que han cometido, entonces, ráeme, yo me quiero perder. Si tú no lo quieres perdonar por ese pecado grave, infame, que cometieron, entonces, bórrame de tu libro. Yo no quiero estar en el libro de la vida. Bórrame de tu libro donde tú has escrito mi nombre. Me pierdo yo, pero a ellos sálvalo. Sálvalo a ellos. Ráeme de tu libro. Yo soy el garante. Moisés se puso allí como la garantía del pueblo. Sálvalo a ellos y yo me pierdo. No hay problema, pero sálvalo a ellos. O si no lo salva a ellos, pues a mí ráeme. Voy a repetir esa cita. Te ruego que perdone su pecado. Y si no, o sea, si no lo va a perdonar a ellos, entonces yo me quiero perder con ellos, dice Moisés. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor, miren la respuesta del Señor. Miren, interesante, de verdad que me gusta este texto. Dice, el Señor respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. O sea, no te voy a raer a ti, porque no fuiste tú quien pecaste. Son a ellos. Pero, dice, por ahora, dice el Señor, por ahora, ve, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel, ¿ustedes saben quién es ese ángel? Dice, mi ángel irá delante de ti, pero en el día de mi visitación los castigaré por su pecado. Pero por ahora, tranquilo, sigue con el pueblo, llévalo a donde yo te he dicho que lleve el pueblo. O sea, no lo voy a destruir, pero en el día que lo visite, entonces ellos pagarán por su pecado. Pero note, ¿qué similitud hay con Cristo en este aspecto? Cristo vino y no temió perderse. Ustedes recuerdan que cuando Cristo estaba en el Getsemaní, Cristo oró para que se buscara otra vía, para que se buscara otra forma, para que se buscara otra manera de cómo se salvara al mundo, a la raza humana. No él muriendo. Pero no se encontró otra salida. Él tenía que pisar solo el lagar. Y de tal forma lo hizo. Pisó solo el lagar. Nadie del pueblo estuvo con él, como dice el texto, puesto que todos fueron escandalizados y esparcidos. De hecho, ustedes recuerdan que hubo uno de los discípulos, uno de sus seguidores más cercanos, que le dijo, bueno, cada quien corra por su vida, sálvase quien pueda. Y lo dejaron solo. Cristo pisó solo el lagar. Así que, mis estimados, vemos aquí cómo hay una similitud entre Cristo y Moisés. Moisés libertó a un pueblo de la esclavitud, lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y lo trajo o lo condujo para ir a la tierra nueva, a la tierra de Canaán, la Canaán terrenal. Pero asimismo Cristo libertó a este mundo de la esclavitud del pecado para llevarlo, para conducirlo, ¿verdad?, a la Canaán celestial. En el trayecto Moisés muere antes de introducir al pueblo a la tierra de Canaán. Lo mismo pasa con Cristo. Cristo muere en el trayecto antes de introducir a su pueblo a la Canaán celestial. Pero lo mismo pasa con Moisés. Moisés es resucitado antes de que el pueblo entre a la Canaán terrenal y llevado al cielo. Lo mismo pasa con Cristo. Cristo es resucitado y llevado al cielo antes de que el pueblo entre a la Canaán celestial. Miren cuántas similitudes hay entre Moisés y Cristo. ¿Cuántas similitudes hay entre ambos personajes? Bien, vamos a continuar.
Cristo, antes de comenzar su ministerio, tuvo una experiencia de 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Eh? Lo mismo pasó con Moisés, ayunando. Y vamos a verlo. Moisés en el Éxodo 34, 28, perdón, sí, Éxodo 34, 28, correctamente, dice allí, y Moisés estuvo con el Señor 40 días y sus noches, sin comer ni beber. Y el Señor escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Sin embargo, ustedes saben, si nos vamos al libro de Mateo, el capítulo 4, vamos a encontrar allí, de hecho todo el mundo conoce esto, pero es importante leerlo. Mateo capítulo 4, los versos 1 al 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Perdón, después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, 40 días y 40 noches, Moisés allá arriba, cuando estaba en el desierto, en el monte Sinaí, para recibir los 10 mandamientos. Cristo, antes de comenzar su ministerio, y es increíble de que esa fue la forma en que el Señor ungió a Moisés, para luego comenzar todo este trayecto, ¿verdad? De 40 años dirigiendo al pueblo. ¿Cómo? Después de ayunar esos 40 días con sus noches allá, y de estar en su divina presencia, ¿verdad? Entregarle su ley, su mandamiento, entonces Moisés desciende y comienza la obra con este pueblo en el desierto. Asimismo con Cristo. Luego de que Cristo ayunó esos 40 días, 40 noches, que fue tentado, ustedes recuerdan, ¿verdad? Al término de estos 40 días, 40 noches, cuando tuvo hambre, se le aparece el diablo y lo tienta, ¿verdad? Entonces, Cristo queda listo para iniciar su ministerio. Ustedes recuerdan esto, ¿no? Cristo fue ungido cuando fue bautizado y llevado al desierto. Ustedes saben que Cristo es el mediador del nuevo pacto, pero ¿quién fue el del antiguo pacto? Si hay uno nuevo es porque ya hubo uno viejo. Entonces, vamos a ver Éxodo 19. Vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 19. Vamos allá, por favor. Éxodo 19. En Éxodo 19:5 dice lo siguiente: ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Usted sabe que el pacto, o el antiguo pacto, fue de que el Señor le dio los 10 mandamientos al pueblo e hizo un pacto con ellos, ¿verdad? De que si ellos obedecían sus mandamientos, si guardaban ese pacto que habían hecho, entonces iban a ser su especial tesoro. El Señor le dijo que se prepararan para el pacto, ¿verdad? Vamos a ver en el verso 10 dice, el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí para establecer el pacto. Y ahí fue cuando el Señor le habló los mandamientos, la ley, audiblemente el Señor se la dijo. Sin embargo, como el pueblo no estaba preparado, el pueblo lo que hizo fue apartarse, salieron corriendo y le rogaron a Moisés que hablara con Dios. Y lo que Dios le dijera a Moisés, Moisés se lo transmitiera a ellos, ¿verdad? El intermediario, el intercesor del pacto, ¿verdad? Fue Moisés. El mediador de ese pacto fue Moisés. Moisés hablaba con Dios, Dios hablaba con Moisés y Moisés le pasaba el mensaje al pueblo. Moisés fue el intermediario, el mediador de ese primer pacto. Ahora, el mediador del segundo pacto, ¿quién fue? Usted puede encontrar todo esto en el capítulo 20
Vamos a ver. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en primer lugar. Y el verso 22 y el verso 20. Vamos a ver qué nos dice. 22:20. Dice así. Lo mismo hizo con la copa. Después que hubo cenado, les dio. O sea, ¿cuál es entonces el nuevo pacto? El nuevo pacto es la muerte de Cristo, ¿verdad? Su muerte, su sacrificio. Pero vamos a ir para ser un poco más claro al libro de Hebreo, la carta a los Hebreos. Vamos a ver qué nos dice allí la carta a los Hebreos y buscamos el capítulo 8. Hebreos 8. Ya estamos casi concluyendo, mis estimados. Hebreos 8, los versos del 6 al 13. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo pacto. Ustedes se recuerdan los ritos, los sacrificios, la ley ritual, ¿te recuerdan? Pero Dios, reprendiéndolos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlo de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Y dice el verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, esto fue lo que Cristo hizo, hacer un nuevo pacto, ¿verdad? Hacer, vamos a decir, Cristo vino y estableció ese nuevo pacto por mejores promesas. ¿Cuál es promesa? La de Él mismo, la de Él entregar su vida. Pero ¿quién es el administrador de ese nuevo pacto? Es el mismo Cristo que entró al cielo con su propia sangre. Y vamos a verlo en el capítulo 9 y el verso 15. Dice lo siguiente, por eso, Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque el mediador del nuevo pacto. Y el verso 19 dice, cuando Moisés leyó al pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo, y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. O sea, el viejo pacto estuvo basado en sangre de animales. Por eso Cristo, por eso el texto dice aquí que es imperfecto, que era imperfecto. Pero el nuevo pacto es en mejores promesas, es un pacto perfecto. ¿Por qué? Porque está basado en la sangre del Cordero de Dios. Ya no el Cordero, el animalito, sino el Cordero de Dios que vino del cielo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso este pacto es perfecto. Y Cristo está completando ese pacto en el cielo, mediando por nosotros, en favor nuestro. Así que, mis estimados, vemos aquí cuántas similitudes entre el personaje y la obra de Moisés y el personaje y la obra de Cristo. Y podemos encontrar muchísimas cosas más entre estos dos personajes, similitudes maravillosas. Podemos encontrarle que Moisés le dio pan al pueblo, lo que se llama el maná, que era una representación de Cristo, ese pan que descendió del cielo. Pero de igual forma, Cristo multiplicó la comida. ¿De dónde apareció en aquel momento cuando de unos pocos peces, unos pocos pan? ¿De dónde apareció todo eso? Un milagro de Cristo. ¿Cómo encontramos de que Cristo le devolvió la vista a aquellos que eran ciegos? Le devolvió la vida a algunos que habían muerto. A aquellos que eran cojos caminaron. Aquellos que eran mudos hablaron. Aquellos que tenían demonios fueron libertados. Como dice el libro de Isaías, que vendría a dar libertad a los oprimidos. Y así
sucesivamente. O sea, hay una gran similitudes en estos dos personajes. Y si seguimos buscando, vamos a encontrar mucho. Por ejemplo, habla de que Moisés fue fiel a la casa de Dios. Y para culminar, vamos a ir allá, por favor. Libro de Números, capítulo 12. Dice lo siguiente. Número 12 y el verso 7. Dice así. 6 y 7. Cuando se adelantaron los dos, les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es en toda mi casa. Dice, dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús, que es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda la casa de Dios. O sea, está de más decir que Cristo fue fiel y es fiel en toda la casa del Señor. Está de más decirlo, pero la similitud, ¿verdad? En la comparación entre uno y el otro, entre Moisés y Cristo. De Moisés el Señor dijo eso. No hablaré con él en sueño como le apareceré a los profetas. No, no lo haré así con Moisés. Con él hablaré cara a cara, porque él es fiel en toda mi casa. Y ustedes saben que el Señor hablaba con Moisés y él lo escuchaba sin tener que estar en visión o en sueño. Asimismo, el Padre hablaba con Cristo. Cristo no tenía que tener una visión ni un sueño para que el Padre hablara con él. El Padre hablaba audiblemente. Y le puedo dar unos cuantos ejemplos. Cuando Cristo fue bautizado, que descendió sobre Cristo el Espíritu Santo, el Padre habló y Cristo lo escuchó. Algunos de los que estaban allí lo escucharon o lo entendieron más bien. En el momento en que Cristo subió al monte Tabor y fue transfigurado, el Padre habló y los que estaban allí lo escucharon perfectamente. No hubo sueño, no hubo, ¿verdad? Pero otra cosa, hubo un momento cuando Felipe y Andrés llevaron a algunos griegos hacia donde Cristo, para que Cristo le predicara. Y Cristo comenzó a hablar. Y allí pidió de que el Padre le confirmara. Y allí perfectamente el Padre